Bienvenidos, bienvenida, mis hermanos y mis hermanas, a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y estamos profundizando con todos ustedes en el tema de la iniciación cristiana en la Iglesia primitiva, los ritos, los sacramentos que hoy nosotros realizamos con toda tranquilidad y con una cosa ya adquirida, pero que en aquel tiempo de los padres de la Iglesia todo se iniciaba. Y vamos a ver la riqueza en que consiste el sacramento del bautismo. Hoy concretamente vamos a comenzar esta parte del rito del bautismo. Cirilo de Jerusalén nos lo describe en su primera catequesis y Teodoro de Monsuecia en sus dos primeras homilías, las cuales tienen una unidad bien definida. Con la entrada en el baptisterio se dará comienzo a la preparación inmediata que comprenderá los dos ritos preliminares. El candidato se despoja de sus vestiduras y es ungido con óleo. Luego tendrá lugar el bautismo propiamente dicho, efectuado por inmersión en la piscina bautismal, e inmediatamente se hace la imposición de la túnica blanca, porque el candidato se bautizaba totalmente desnudo, a quien se le explicaba lo que había acontecido mediante todo esto, lo que había acontecido en todos estos ritos. En la precatequesis, Cirilo de Jerusalén le dirige estas palabras a los que acaban de inscribirse para ser bautizados. Ustedes ya se encuentran en el vestíbulo del palacio. Quiere el rey introducirlos sin tardanza. Aquí, y sigue diciendo, ustedes ya no son totalmente extraños, han penetrado en el vestíbulo, respiran ya el aroma de la bienaventuranza, cortan las flores con que será tejida la corona. Pero los candidatos no han entrado todavía en el santuario. La introducción en el baptisterio significa la entrada en la iglesia, es decir, el retorno al paraíso perdido por el pecado del primer hombre. Citamos, tú, oh catecúmeno, estás fuera del paraíso, dice Gregorio, a lo que retrasan el bautismo. Comparten el destierro de Adán, nuestro primer padre. Ahora la puerta se abre, vuelve al lugar de donde saliste. Igualmente Cirilo de Jerusalén decía a los candidatos, muy pronto se abrirá el paraíso para cada uno de ustedes. A esta simbología paradisíaca que aludía a la decoración de los bautisterios en la iglesia primitiva, en ello suele estar representado a Cristo como buen pastor, rodeado de ovejas en un marco paradisíaco de árboles, flores y fuentes. Se trata del paraíso donde Adán, que había sido arrojado, e introducido de nuevo por el bautismo. Algunos baptisterios antiguos tienen decoraciones que hacen alusiones a esta teología bautismal, como el de la Catedral de Maguncia, que tiene unos siervos que beben de las fuentes, con alusión al Salmo 41. Como la sierva anhela corriente de agua, así te anhela mi ser, Dios mío. Se comprende que esta frase haya podido simbolizar la sed de recibir el bautismo en los catecúmenos. Pero el simbolismo es más profundo de lo que pudiera parecer a simple vista. Pues el simbolismo es más profundo en cuanto que en algunos baptisterios se ha observado los siervos tienen en la boca serpientes. Existe en efecto una antigua creencia según la cual los siervos se alimentaban de serpiente, de ahí su sed. Solo después de haber vencido a la serpiente, puede el catecúmeno acercarse al agua bautismal. La representación del siervo saciando su sed en el río paradisíaco, después de devorar la serpiente, venía a ser para los catecúmenos un compendio de las diversas etapas de la iniciación bautismal. No cabe duda de que el cristianismo había adquirido un significado simbólico, como lo prueba la inscripción del baptisterio de la iglesia de Santa Tecla en Milán, compuesta por San Ambrosio. Citamos, convenía que la sala del santo bautismo
fuera construida según el número que trajo el pueblo a la verdadera salvación, a la luz de Cristo resucitado. El número 8 es, pues, en efecto, para el cristianismo primitivo un símbolo de la resurrección, ya que Cristo salió de la tumba el día siguiente al sábado, es decir, al octavo día. Y además los 7 días son figura del tiempo del mundo y el octavo de la vida eterna. El domingo es la conmemoración litúrgica de ese octavo día y a la vez recordatorio de la resurrección y de la profecía del mundo futuro. Por el bautismo, el cristiano en este octavo día entra, inaugurado por Cristo. Tenemos aquí un antiquísimo simbolismo bautismal, muy frecuente en el cristianismo primitivo, al que parece aludir la primera carta de San Pedro. Citamos: en los días que Noé construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvados a través del arca. Una vez introducido en el baptisterio, el catecúmeno es despojado de sus vestiduras. Apenas entrado, escribe Cirilo de Jerusalén, se han despojado de la túnica. Para los exorcismos de Cuaresma, el catecúmeno se quitaba solamente la túnica exterior y las sandalias. Pero aquí en el bautismo se desnuda completamente. Y a ello alude Teodoro de Monsuecia. Al acercarte al santo bautismo, te despoja en primer lugar de tu vestido. Este rito previo al baño bautismal es interpretado en sentido simbólico por los distintos autores. Despojarse de las viejas vestiduras es para Cirilo de Jerusalén desnudarse del hombre viejo y de sus obras. Idéntico simbolismo propone el pseudo Dionisio cuando escribe: tal es la enseñanza que sugiere la tradición simbólica cuando, por así decirlo, despoja al neófito de su vida anterior, arrancándole hasta los últimos afectos terrenos, desnudando su cuerpo y sus pies. San Gregorio de Niza, dirigiéndose a quienes retrasan el bautismo, insiste en la misma idea: despójate del hombre viejo como de un vestido sucio. Recibe la túnica de la incorruptibilidad que Cristo te ofrece. Y para Teodoro de Monsuecia, el vestido viejo representa al hombre corruptible. Es preciso que se quite el vestido, signo de mortalidad, y que por el bautismo vista la túnica de la incorruptibilidad. Cristo en la cruz fue el primero en despojarse de este hombre viejo, que es pecado y mortalidad. Si el bautismo es configuración con Cristo, muerto y resucitado, la desnudez es para Cirilo configuración con la desnudez de Cristo en la cruz. Citamos: despojado de tu vestidura, quedaron desnudos, imitando también en esto a Cristo, despojado de las suyas en la cruz, el cual mediante su desnudez despojó a principado y potestades, venciéndolo audazmente en la cruz. Porque las potestades del mal reinaban en sus miembros. Ya no podrán llevar esa vieja túnica. Y no me refiero ahora al hombre sensible, sino al hombre viejo, corrompido en sus deseos engañosos. La desnudez de Cristo en la cruz representa el despojarse de este hombre que debe revestirse de la incorruptibilidad. Y por tanto, este hombre viejo corrompido con sus deseos engañosos debe entrar ahora despojado del hombre viejo para revestirse de la vestidura nueva adquirida en el bautismo por Cristo Jesús. Y así que Cristo despojó a las potencias del mal del dominio que ejercían sobre la humanidad por medio del hombre viejo. Por la desnudez bautismal, el candidato participa en la desnudez de Cristo
Y él también se despoja de la potencia del mal, del dominio que ejercen sobre él. Vamos a seguir dialogando, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se separe de su televisor. A los padres de la iglesia. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos con todos ustedes compartiendo el rito del bautismo en la iglesia primitiva. Y hemos estado analizando que antes de ser bautizado, el candidato, el neófito, que era despojado de su vestidura y entraba desnudo completamente a la pila bautismal. De ahí que se justifica la existencia de las mujeres diácono de las que hemos hablado en programas anteriores, porque ellas se encargaban de entrar a bautizar a las mujeres que se desnudaban completamente, entrar en la pila bautismal. Pues como dice claramente los padres de la iglesia, al desnudarse, se desnudaban del hombre viejo, de la vestidura de la corrupción y el pecado. Y que el bautizado pone a imitación de Cristo es la misma de que fue revestido Adán después del pecado. Se perfila así el paralelismo entre la escena del paraíso, donde Adán, vencido por Satanás, fue revestido de corruptibilidad, la del Calvario, donde Jesús, nuevo Adán, vencedor de Satanás, se despoja de la túnica corruptible, y la del bautismo, donde el bautizado se despoja con las viejas vestiduras de la corruptibilidad que participaba por estar bajo el dominio de Satanás. La mortalidad de que fue revestido Adán está simbolizada, según los padres de la iglesia, por las túnicas de piel. El despojarse del hombre viejo por parte del bautizado corresponde, por tanto, el despojarse de las túnicas de piel que fue revestido Adán cuando cometió el pecado. Gregorio de Niza lo explica claramente. El alma, al quitarse la túnica de piel de la que había sido revestido después del pecado, abre el camino al Verbo, apartando así el velo del corazón, es decir, la carne. Y entiendo por carne al hombre viejo, del que deben despojarse quienes quieren lavarse en el baño del Verbo. La desnudez bautismal no significa solamente deposición de la mortalidad, sino también el retorno a la inocencia primitiva. Y así lo entiende Cirilo de Jerusalén. Oh, cosa admirable. Estaban desnudos a los ojos de todos, sin sentir vergüenza. Y es natural. Llevan en ustedes la imagen del primer Adán, que estaba desnudo en el paraíso sin avergonzarse. Idéntica es la interpretación de Teodoro de Monsuecia. Desnudo estaba Adán al principio y no se avergonzaba de sí mismo. Por eso es preciso que te despoje del vestido, que es la prueba convincente de la sentencia que humilla al hombre a sentir necesidad de cubrirse. Aquí no alude a la túnica de piel, sino que alude al ceñidor de hoja de higuera que se habían cosido Adán y Eva cuando estaban en el paraíso. Ya que esta indumenta con que se cubrieron Adán y Eva después del pecado es el que atestigua la pérdida de la inocencia y de la confianza. Al pecado siguieron la vergüenza y el temor, de suerte que Adán y Eva no se atrevieron ya a presentarse delante de Dios, sino que cubriéndose de hojas, se escondieron en la espesura. Así queda claro que el simbolismo de la desnudez
Se trata de la separación de la vergüenza, la del hombre pecador delante de Dios, y de la recuperación del sentimiento opuesto, de la confianza filial, que era uno de los bienes del estado paradisíaco. Gregorio de Niza describe así este retorno a la libertad de los hijos de Dios operado por el bautismo. Citamos: tú nos arrojas del paraíso y ahora nos has readmitido, nos ha despojado de las hojas de higuera, ese sucio indumento, y nos ha distinguido con una vestidura de gala. En lo sucesivo, Adán, al oír tu voz, ya no sentirá vergüenza ni angustiado de remordimiento. No se esconderá entre los árboles del paraíso. Por haber recobrado la confianza filial, se presenta ahora a la luz del sol. Una vez despojado de sus vestiduras, el catecúmeno lo ungido con óleo. Cirilo de Jerusalén comenta así el rito: despojado de sus vestiduras, ha sido ungido con óleo, exorcizado desde la extremidad de los cabellos de su cabeza hasta los pies, y se han hecho partícipes del verdadero olivo, que es Jesucristo. Separado del olivo silvestre e injertado en el olivo auténtico, se han hecho partícipes de la grasa del óleo verdadero. El óleo exorcizado es, en efecto, un símbolo de la participación en la grasa de Cristo, que disipa toda huella del poder del enemigo. Y por la invocación de Dios y la oración, el óleo adquiere la virtud no solo de purificar, destruyendo todos los vestigios del pecado, sino también de también alejar todas las potencias invisibles del maligno. En este texto se enumeran los principales simbolismos del óleo. Su acción es, en primer lugar, curativa. Recuérdese que el aceite tiene aplicación medicinal. El óleo cura el alma de las reliquias del pecado que aún conservaba, cualidad que hace referencia a la oración para la consagración del óleo bautismal en el oncologio de sarampión. Citamos: ungimos con este óleo a los que se acercan a la divina regeneración, rogando al Señor Jesucristo que le infunda una virtud curativa y fortificante, y mediante él sane en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de quienes los reciban toda huella de pecado e iniquidad, para que fortificados puedan vencer los ataques de las potencias enemigas. Esta última palabra, orientada hacia otro aspecto más importante: el aceite se emplea para fortificar el cuerpo, especialmente en el caso de los atletas. Cita: el pontífice, escribe el pseudo Dionisio, comienza por ungir con óleo santo el cuerpo del postulante, invitando así simbólicamente al iniciado a las piadosas luchas que ha de sostener en lo sucesivo bajo la guía de Cristo, porque Él es quien, como Dios, entabla el combate en nosotros. Él mismo descendió a la lid con los combatientes para defender su libertad y asegurarle la victoria sobre todas las fuerzas de la muerte y la condenación. Así pues, el iniciado se lanzará alegre a estos combates, que sabe divino, y marchará tras la huella de aquel que en su bondad fue el primero de los atletas. De este modo, habiendo vencido en todas las luchas y superado todas las potencias que se oponen a su deificación, al morir al pecado por el bautismo, se puede decir que participa de la muerte misma de Cristo. Y estos simbolismos del bautismo, hermanos y hermanas, estamos llamados a recuperarlo, porque con el bautismo nos convertimos en atletas de Cristo.
Atleta para combatir en la lucha con el maligno y correr hacia la meta, que es el triunfo de alcanzar a Cristo Jesús. Y así la unción con óleo tiene por objeto fortalecer el iniciado para su lucha con el demonio. Pero conviene observar que esto no se refiere solo a las luchas futuras del nuevo cristiano, sino como claramente indica el pseudo Dionisio, el acto mismo del bautismo es una lucha, es un combate, porque entramos en el Hades, entramos en el terreno mismo del maligno para allí destruirlo con el poder de Cristo Jesús. Y debemos recordar el sentido dramático de la noche pascual como conflicto con el demonio, conflicto entablado, como hemos visto desde el comienzo de la preparación, en el acto mismo de la inscripción. Ahora va a tener lugar el combate supremo. Y el candidato, como buen atleta, debe ser ante todo ungido con el óleo santo para que pueda escapar fácilmente de las garras y de las trampas del maligno. Y Cirilo de Jerusalén presenta en efecto la bajada a la piscina bautismal como bajada a las aguas de la muerte, mansión del dragón del mal, a imitación de Cristo, que bajó a las aguas del Jordán con ocasión de su bautismo, para quebrantar el poder del dragón que allí estaba escondido. El dragón Behemoth, según escribe Cirilo, moraba en las aguas y recibía al Jordán en sus fauces. Por eso, porque era necesario aplastar la cabeza del dragón, Jesús, habiendo descendido a las aguas, encadenó al fuerte para que nosotros obtuviéramos el poder de caminar sobre escorpiones y serpientes y vencer de modo definitiva la muerte en nuestras vidas. Vamos a seguir profundizando en el siguiente programa sobre el rito del bautismo, mis hermanos y mis hermanas. Que el Señor le bendiga, me le colme de gracia y me le llene de amores.